Bien, bienvenidos a este primer episodio de esta temporada de estos video podcasts que vamos a estar realizando aquí en Diversidad y donde vamos a tener diferentes invitados, invitadas e invitades para que nos platiquen acerca de diferentes temas que vamos a estar aquí puntualizando y profundizando, que seguro son de tu interés. Hoy estamos en una ocasión especial porque estamos primero arrancando con estos episodios y además de eso, porque tenemos un gran invitado, hoy es 11 de marzo y hoy estamos conmemorando el día en que se celebró por primera vez un matrimonio igualitario en el país, en México. Entonces vamos a platicar sobre este tema y sobre todo porque seguro tú que nos estás escuchando has de estar preguntándote acerca de qué onda con el matrimonio, que porque traemos muchísimos tabús de que si me caso, de que no, que algunos lo agarran más por el amor, el sentimentalismo, o más bien no como todo lo que implica el matrimonio. Pero bueno, por eso estamos platicando aquí y con nosotros está el licenciado Josué Emanuel García García de la oficialía número 15 en la ciudad de San Luis Potosí. Y pues bueno, licenciado, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí para resolver sus dudas y poderles apoyar en todo lo que necesiten. Bien, Lico, pues un gusto verte porque pues quiero platicarles que el licenciado Josué fue quien nos casó. ya vamos a cumplir 3 años de matrimonio y pues un gusto que estés aquí platicando de este tema. Sí, por ahí tuve la oportunidad de casarlos, una boda muy bonita, por cierto. Entonces, es muy agradable poder seguir participando con ellos en todas las situaciones que nos han pedido. Por ejemplo, ahí el año pasado estuvimos participando en un tianguis, entonces sí es muy grato que nos vuelvan a invitar. Bien, Lick. Oiga, Lick, pues hoy estamos celebrando este gran día, porque pues sabemos que a partir del año 2010, que fue cuando se aprobó por primera vez en la Ciudad de México. 2009. 2009, no recuerdo, que se inició Sí, en 2009 se inicia en Ciudad de México, ya con la modificación de la ley. Antes de ello, por medio de amparos, lo lograban obtener las personas que vivían en Ciudad de México. En 2009 se hace la modificación a la legislación y a partir de ese momento cualquier persona sin necesidad de amparo podía acceder al matrimonio. Bien, oye, y en este año, ¿cómo fue que viste este gran avance en la legislación? Este año, en el 2009, bueno, el tema venía arrastrándose en algún momento. Se hicieron muchas modificaciones desde 2001, 2011. En algún momento se han ido haciendo modificaciones a la Constitución que han ido dando la apertura a que se llegue al punto donde permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. A mí me gustaría aclarar esa parte porque muchas personas hablan del matrimonio igualitario y en lo personal a mí no me gusta llamarlo así porque la legislación no nos habla de un tipo de matrimonio u otro. Dice, el matrimonio es el que se celebra, lo único que se celebra entre dos personas. Yo entiendo que a veces es como para darle un sentimiento de pertenencia, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista legal, al momento de que ya se modificó la legislación, bueno, ya es el matrimonio, sin importar quién se case. Que justo fue la modificación a la ley. Exactamente. Que estaba antes escrito o constituido como hombre y mujer. Sí. Y el cambio fue contraer matrimonio entre dos personas. Dos personas. La legislación de todos los estados marcaba específicamente, aparte del que era hombre o mujer, marcaban fines muy específicos para el matrimonio. Por ejemplo, el texto más o menos en general decía, el matrimonio es aquel que se celebra entre un hombre y una mujer con el fin de ayuda mutua, compartir derechos y obligaciones y el perpetuar la especie. Entonces, al momento de hacer la legislación, que se fueron haciendo paulatinamente, la última, según tengo entendido, fue en 2022, que se hicieron las modificaciones en algunos estados de manera administrativa, incluso en algunos, por ejemplo, Guanajuato, se hizo de vía administrativa, no había como tal, hasta el año pasado, de hecho, se modificó ya la legislación para aclarar ese tema de hombre y mujer, y se quedó en personas. Entonces, se quedó de tal manera que ahora todas las legislaciones dicen el matrimonio es el que se celebra entre dos personas con el fin de proporcionarse ayuda mutua. Quitaron también la parte de perpetuar la especie, porque aparte de ser un tema discriminatorio para las personas de la comunidad, también era algo discriminatorio para personas, digamos, heterosexuales, que nada más se querían casar y no querían tener hijos, o por alguna circunstancia médica o clínica no podían tener hijos. Entonces también se estaba haciendo esa discriminación y esa segregación. Entonces la idea es dejar un texto, o se hizo la idea de dejar un texto,
que fuera completamente neutro para que todos pudieran acceder sin sentirse discriminados, relegados o pudieran sentirse menos que otras personas, que esa es la intención, que todos somos iguales, pues bueno, entonces todos accedemos a la ley de la misma manera. Y esto fue la legislación en 2022, que fue el año en el que en todo el país completamente quedó ya aprobado el matrimonio. Sí, digo, por ejemplo, en Guanajuato y algunos otros estados lo hacían de manera administrativa, no modificaron la ley porque no pasaba en los congresos, pero existía la guía de la Suprema Corte, que bueno, todas las legislaciones que tenían ese tema de hombre-mujer era discriminatorio. Entonces, hasta el año pasado, de hecho, precisamente se modificó, en 2025 se modificó ya el Código Civil y el Código Familiar de Guanajuato y se cambió completamente el texto. Entonces ya no necesitan de un trámite administrativo, sino directamente ya. Y puntualmente aquí en la ciudad de San Luis Potosí fue que en el año 2000... En el 2019, el 20 de mayo. De hecho, ese fin de semana fue un fin de semana muy bueno para la comunidad, porque aparte de aprobarse el 20 de mayo de 2019 la modificación al artículo 15 del Código Familiar, que abría el espacio para que se casaran las personas del mismo sexo, el día 19 se aprobó una modificación al reglamento que les permitía hacer el cambio de identidad sexogenérica, de acuerdo a cómo se autopercibían, entonces por ahí se quedó. Entonces en ese fin de semana tuvieron 2 victorias muy bonitas. Bien. Que hemos ido avanzando poco a poco y hasta el año pasado todavía que es por ahí se modificaron unas cosas de los matrimonios homoparentales para poder hacer el registro de nacimiento. Claro, y estos datos son bien importantes porque, bueno, sobre todo las generaciones más nuevas, que sepan que todo esto ha sido un camino y un caminar de años y que hoy podemos disfrutar nuestra... Digo, empieza con Ciudad de México, obviamente, pues es la primerita. Ciudad de México siempre nos ha dado cátedra a todos los estados de vanguardia en cuestión de legislación, entonces ha ido avanzando a tal manera que contagió. Primero fue en 2009 cuando se hace la modificación, que empieza con el tema de los amparos anteriormente. Al hacerse la modificación, pues se llega a la Suprema Corte. ¿Cómo se llega a la Suprema Corte? Bueno, pues todas las personas tenemos la facilidad de poder solicitar un amparo cuando sentimos que una legislación nos agravia o el actuar de una autoridad. En este sentido, pues bueno, la mayoría de las personas que se casaron antes de las modificaciones en sus respectivos estados lo hacían de manera puntual, tenían que irse a amparar directamente. Para no entrar en temas técnicos específicamente, o contra el oficial de registro civil que no lo quería casar, o contra la legislación porque la sentían que los agredía de una u otra manera. Entonces se daba el amparo individual y esa respuesta dependía de los jueces federales. Algunos lo tomaban bien, llevaban la misma guía que todos y autorizaban el amparo, algunos otros no. Entonces, al tener esa discrepancia entre uno y otro, en algún momento se metían recursos de revisión, que es una revisión que hace en las salas de la Suprema Corte a los actuarios de los jueces federales, y terminó en las salas de la Suprema Corte, donde en 2015 emitió una jurisprudencia que es la guía para todos, que establece específicamente que cualquier legislación que diga que el matrimonio es aquel que se celebra entre un hombre y una mujer, es discriminatorio, por lo tanto debe de hacerse la modificación de las... Entonces, a partir de ahí se abre la pauta para que todos los estados vayan modificándose. Bien, pues un gran logro. Y bueno, ya entrando como en tema directo del matrimonio, porque bueno, muchos nos casamos y luego realmente decimos, bueno, pues ¿qué derechos del matrimonio? Pues ¿qué derechos civiles y patrimoniales adquirimos después de contraer el matrimonio? Bueno, se adquieren en general muchos. Por ejemplo, en el tema de patrimoniales, adquieren por ejemplo, cuando se casan por bienes mancomunados a poder comprar propiedades de manera copropiedad, a poder cuidar ellos la sociedad conyugal, en algún momento, lamentablemente que se llegue a dar el deceso de uno de los contrayentes, pues bueno, a acceder directamente a la herencia, en algún momento a pensión alimenticia. En el tema familiares, pues bueno, a poder ser reconocidos. Hay muchos casos donde requieren asistencia médica y si no están casados y la familia no está de acuerdo, pues la pareja queda excluida completamente de esa decisión clínica. A pesar de que lo hayan llevado toda la vida y tengan toda la vida juntos, pues bueno, si no había ese documento no los acreditaba y el hospital decía, bueno, pues yo no puedo dirigirme contigo muy apenado, pero quienes tienen la facultad es la familia. La familia, Entonces, esos son parte de los derechos, entre muchos otros. También, bueno, a partir de ahí también tenemos otro tipo de derechos. A lo mejor en el caso de pensión alimenticia, que como te decía, o en el caso del IMSS, para que los puedan asegurar. Derechos laborales, por ejemplo, que los puedan agregar a los derechos que tienen por, ya sea servicios de gastos médicos mayores, seguro, o algún otro tema. Esos son parte de los derechos que adquieren. Sí, que son bastante amplios y la verdad es que yo también desde que contraí matrimonio con Ricardo, pues también hemos visto
toda esta facilidad de derechos. Por ejemplo, yo inscribí a Ricardo a la seguridad social sin ningún problema. Sí. Todo el tema de gastos médicos, pues también ya, pues las pólizas para que también pues mi esposo no tenga los beneficios, ¿no? de los gastos médicos, y que yo sé que si en algún momento llega a pasar algo en tema de salud, pues él es el que se va a hacer ahora sí que responsable y cargo de la situación. Y es que fíjate que justo este punto es, a lo mejor no lo visualizamos tanto, pero por decir, bueno, hay un documental que se llama Bridegroom, se hizo en el 2013, pero es una situación que sucede en Estados Unidos en el 2011, donde una pareja gay, que bueno, en ese momento todavía no estaba aprobado el matrimonio, uno de ellos cae de un edificio y muere. Entonces ellos ya tenían 6 años viviendo juntos, ya con casa, coche, empleo, todo, trabajo, negocio, y cuando muere, pues la pareja realmente, desde el momento que tuvo el accidente, pues fue, no, pues un familiar, vamos a proceder quirúrgicamente para poder si se salva o no. En ese tema de salud, él no pudo hacer nada. Una, porque no estaba casado con él. En tema de todo el patrimonio, también lo perdió todo, y luego el papá no lo aceptaba, entonces no pudo ni siquiera ir al funeral, ¿no? Entonces fue una situación, es un ejemplo, ¿no? Sí, uno de los más graves y los más tristes. Sí. Que sí quedan excluidos porque, digo, siendo sinceros, la realidad es que a pesar de todos los avances que hemos tenido, todavía se dan esos pequeños casos donde dices pues, que la familia no acepta y ellos viven en su pequeño mundo muy felices, pero si llega a pasar alguna situación complicada, pues no hay nada que los respalde realmente. Claro, y es justo eso, la importancia de saber todos los derechos que contrae el matrimonio. Y precisamente porque mucha gente nos ha también escrito en redes sociales, ¿cómo es la diferencia entre el concubinato y el matrimonio? Bueno, en el matrimonio es algo muy formal, tiene requisitos muy específicos y pues, se contraen derechos muy específicos. Por ejemplo, el matrimonio forzosamente tiene que ser entre un oficial de registro civil. Para poder acudir con el oficial tienes que llevar una serie de requisitos, sí. Actas de nacimiento, identificaciones, testigos, el certificado médico, etc. Se fija la fecha y se realiza el matrimonio. Y el acta de matrimonio hace prueba plena del matrimonio, que quiere decir que, bueno, si tú dices, bueno, voy a ir a inscribir a mi esposo a la seguridad social, con el acta de matrimonio es suficiente para que tú lo puedas inscribir. Para tomar alguna decisión clínica o para hacer la compra de una copropiedad, en cuestión de copropiedad o algún tema, el acta de matrimonio es suficiente. En el caso de concubinato, no, es una unión de hecho, que quiere decir que los dos deciden unirse en pareja, vivir juntos, pero tiene una serie de requisitos diferentes. Por ejemplo, que tengan 3 años juntos. Para que a partir de esos 3 años se configure el concubinato, tienen que estar exactamente viviendo en el mismo lugar. En algún momento, si tienen hijos antes de esos 3 años, pues se configura el concubinato. No tiene ningún otro requisito realmente más que eso. Y el tema es que ese concubinato lo tienes que comprobar cada vez que necesites algo. Por ejemplo, si tú lo quisieras integrar, si estuvieran ustedes en concubinato y quisieras integrarlo a Seguridad Social, al IMSS, al ISSSTE, cualquier otra situación, tendrías que acudir y antes les aceptaban una carta notariada donde acreditaban que eran concubinos. Ahora ya no, les piden un juicio de acreditación de concubinato. Estamos hablando de erogar un costo extra para poder contratar a un abogado y además de llevar todas las diligencias que lleva a cabo, y los requisitos, que es la constancia e inexistencia del matrimonio, que los dos estén obviamente en ese supuesto. Si alguno de los dos llegara a estar casado antes, pues ya no se pudo. O alguna situación así, entonces sí es más práctico el matrimonio en ese sentido para cualquier otra situación de trámites. Prácticamente son los mismos derechos, la diferencia es que en uno con un documento lo acreditas inmediatamente, en el otro tienes que llevar procesos para poderlo acreditar y se lleva tiempo y dinero. Claro, no, pues esa es la gran diferencia de vivir en concubinato, digo, porque actualmente también muchas personas jóvenes que no se quieren casar y que dicen, no, el matrimonio, pero sí vivimos juntos, estamos juntos, pues realmente ver y valorar y poner en la balanza, ¿no? ¿A qué le estás ahí apostando? Sí, ¿a qué le están apostando? Precisamente porque la realidad es que la vida en pareja está muy bonita en ese sentido, pero cuando vienen las responsabilidades, si no tienes cómo enfrentarlas o el documento que te acredite, se complica la situación. Claro, y esto no solo para personas... Sino es para en general. LGBT, eso es en general. En general, el tema del concubinato es en general. Digo, cada vez se ha ido complicando un poquito más el tema, porque antes, digo, era una simple carta, ibas con el notario, tus testigos, el notario certificaba que las personas que estaban ahí decían que sí. Ahora literalmente tienes que ir a hacer un juicio y
Si te va bien, el juicio se lleva a lo mejor que 3, 6 meses. Ay, Dios. Si no, si no se puede extender. Y ahí, entonces, por ejemplo, en el caso del concubinato, hablando del deceso de, una de las parejas, de una de las personas de la pareja. Por ejemplo, para que pudiera adquirir la pensión de viudez, tenía que comprobar el concubinato y se pueden aventar un juicio largo. ¿Y qué tal si, como el caso que exponías de las personas de Estados Unidos, las familiares de la persona fallecida no están de acuerdo? Entonces pueden agarrar en el juicio un tiempo complicado, donde están enfrentándose uno con el otro para presentar pruebas hasta que se determine si existió o no. Entonces, claro, pues eso es uno de los grandes, pues ya derechos que tenemos como personas de la comunidad y las poblaciones LGBT, que ya podemos contraer matrimonio, bueno, en todo México a partir del 2022. Justo por estos motivos, o sea, no es más allá de solo me voy a casar por estar con mi esposo, esposa, sino porque realmente hay derechos que nos respaldan como matrimonio y que a la larga, pues, imagínense todas esas generaciones anteriores que no se pudieron casar, estamos hablando ya de hace 20, 30, 40 años, imagínense todos los derechos que no podían adquirir a través del matrimonio. Oigan, y en tema de las familias, ¿cómo ha sido este impacto a través de los hijos, hijas de las familias homoparentales? Bueno, el impacto que ha habido sí ha sido bastante grande. Se ha ido avanzando y yo creo que sí se avanzó a pasos ligeramente rápidos o adelantados a lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, si mal no recuerdo, se hizo una modificación aquí específicamente en San Luis, para que las personas del mismo sexo pudieran hacer el registro de sus niños. Antes de eso solamente era vía amparo, igual que el matrimonio en su tiempo, antes de eso solo era vía amparo. En el caso mío, yo llevé 4 antes de que se hiciera la modificación, todas mujeres, era con maternidad, y era vía amparo, era batallar para ellas porque había que conseguir el abogado, y un poquito para uno complicado, porque a final de cuentas yo en algún momento, unas de ellas como amigas muy queridas, pues no podía apoyarle. Le dije, ¿cómo le hacemos? Digo, pues demándame. Digo, yo sé que, o sea, así de amigos, demándame. Ven, pídemelo para poderte hacer la de contestación de la ley. No me permite, demándame. Y yo quería, la verdad es que al principio yo quería, pero pues, no se podía. Entonces, tuvimos que llevar el proceso. Ella es abogada, entonces no hubo tanto problema, pero las demás sí tuvieron que contratar abogado y es un proceso de vayan y firmen y todo el show que se lleva a cabo. Entonces, sí, inmediatamente hay una disposición del juzgado federal que me dice, ahí estás violentando derechos, provisionalmente regístralo, hasta en tanto no resuelva yo que sí existe una violación de derechos. Entonces, inmediatamente, estamos hablando de, ¿qué será? 15 días, ya estaba hecho el registro, pero el proceso de todos modos tiene que terminarse, hasta que el juez me diga, efectivamente, la suspensión provisional era procedente, por lo tanto, tienes que hacer el registro ya de manera real, completa, para que, bueno, que al final de cuentas el registro se mantuvo porque pues, la legislación de nosotros no nos permite. Digo, un tema más técnico no nos permite ser profesionales, entonces, pero al final de cuentas sí es estar batallando con ese tema. Entonces, el haber hecho esta modificación, el registro que se hizo de comaternidad con esta modificación fue en Soledad Graciano Sánchez, aquí en el municipio vecino. Y pues realmente no hay muchos requisitos. Aquí la problemática pues, vendría en el caso de los hombres, porque tienen que haber un documento que acredite que uno de ellos es el padre. Entonces, el padre biológico, o el padre, o algún documento. En este caso, nosotros como oficiales, pues, bueno, el documento que nos acredita la afiliación directa con el bebé o la bebé es el certificado de nacimiento. Y pues, bueno, en el caso de las mujeres, pues es muy práctico, lo entregan en el hospital. En el caso de los hombres, pues todavía tenemos un poquito más complicaciones porque se acerca, es el tema de la subrogación del vientre. Prácticamente ningún estado lo tiene, nada más hay 2, creo que es Tabasco y había otro por ahí que traigo perdido, que era acá del norte. Entonces, de ahí en fuera, todavía sigue habiendo muchos pasos por dar, pero bueno, ya dimos los primeros pasos, entonces. Un pequeño logro, digo, porque en ese tema también falta mucho todavía. Sí, y el resultado de todas esas situaciones es que, pues bueno, les da la garantía a los niños de ejercer también todos sus derechos y de que los padres puedan ejercer todo o cumplir con todas sus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de que estén los dos o las dos casados y se divorcien, pues bueno, hay un derecho a pensión alimenticia del menor. Y si no tenías cómo acreditar que la otra persona era uno de los progenitores, pues bueno, entonces no había forma
solicitar la pensión alimenticia, a lo mejor en tema de becas en el trabajo, por ejemplo, si uno de los dos tenía acceso a alguna beca en el trabajo, pues bueno, tienes que comprobar que era tu hijo, entonces ¿con qué lo compruebas? Con el acta de nacimiento. Y al no permitirlo, pues bueno, estabas impidiendo que se ejercieran esos derechos. Entonces, sí ha habido ese avance que permite a los menores tener esa certeza jurídica de crecer en una familia, porque claro, de hecho es una de las guardas que tiene la Constitución, de las prerrogativas que nos da la Carta Magna, de decir, bueno, todos tienen derecho a una familia para que se puedan desarrollar de manera amplia y tranquila. Entonces, el núcleo de la sociedad de la familia, pues bueno, no importa cómo esté conformada, la Constitución nos marca una familia, no nos dice específicamente cómo. Y la verdad es que la realidad de México es muy diversa. Tenemos familias de personas del mismo sexo, de hombres, de mujeres, tenemos familias heterosexuales, pero también tenemos los casos donde a lo mejor la abuelita se quedó y los papás se fueron a vivir a Estados Unidos a trabajar para mandar para los hijos, y entonces ya no es una familia no tradicional, ya tenemos nada más una abuelita que está cuidando a los hijos, claro, o pueden ser los tíos, o nada más se queda la mamá y el papá. O sea, tenemos ha cambiado, claro. Entonces, en ese contexto de cómo se ha ido modificando ese núcleo familiar, pues bueno, se ha permitido todos estos cambios y han beneficiado a todos. Claro, Lick. Oye, Lick, pues ya para ir cerrando esta entrevista especial. Sí. Oye, Lick, cuando uno se va a casar, siempre viene la pregunta, y de hecho viene de ustedes, ajá, que si por bienes separados o mancomunados. Aquí, para todos los que tienen duda en este punto, porque es bien importante, ¿qué nos puedes decir? Es un tanto complejo. La realidad es que San Luis Potosí, por default, se va por bienes separados. Para poderlo hacer por bienes mancomunados hay que hacer un trámite antes en notario público, que de hecho yo creo que es algo que está surgiendo realmente en estos momentos, porque yo creo que en lo que va del mes llevo 2 asesorías específicamente del tema, cuando realmente antes era así como todos queremos bienes separados, sí, todos bien felices y cada quien con lo suyo. El tema de la sociedad conyugal es que sí hay que acreditar en algún momento alguna propiedad, y es un trámite que ya genera costo con el notario. Es digamos, muy similar a una sociedad mercantil, que donde tú dices, vamos a abrir un negocio, cada quien aporta una parte y a lo mejor él la dirige y así, ¿no? En ese sentido, se aportan bienes y se cuidan por parte de los dos. En el caso de la sociedad conyugal es muy similar. Van con el notario, dicen, bueno, yo tengo una casa, él tiene o a lo mejor un local comercial, no sé, algún tema, un carro, un coche, una moto, ajá, alguna situación así, y esto es lo que va a quedar dentro de la sociedad. Lo que hagamos ya después de eso, pues bueno, queda fuera de la sociedad. Y hay que llevarlo, así que administrarlo, toda esa situación. Y ese documento que hacen con el notario tiene que irse al registro público de la propiedad del comercio para que quede registrado dentro de la... Entonces en algún momento se puede hacer hasta anotaciones marginales quizá de los bienes que queden. Entonces, por ejemplo, para vender en algún momento la casa, pues tienen que estar de acuerdo los dos porque ya es parte de la sociedad. Igual en algún momento, si existiera un divorcio, pues bueno, se tiene que disolver primero la sociedad, ver qué ganancias hubo, si hubo crecimiento de la sociedad. Entonces, es un tema un tanto complejo. Yo la verdad en el tema personal creo que no es necesario. Lo veo complicado más bien por el tema, porque no estamos acostumbrados, no tenemos esa educación financiera para poder llevar a cabo. Entonces, algunos en algún momento lo hacían o lo solicitaban por sentir que protegían en estos casos en su momento a la mujer, que era la que quedaba desvalida y desprotegida al momento del divorcio, porque decían, bueno, pues todas las cosas son mías y nada para ti, ¿no? Pero en algún momento se hacía con la intención de protegerlas. Ahora la legislación, la realidad es que protege a los cónyuges de ambas partes para que puedan acceder a los bienes del matrimonio si los dos participaron en la creación de los bienes. Claro, pues ahora sí que ya dependiendo de cómo quieran llevar su matrimonio, ¿no? Y la separación de bienes, bueno, muy sencillo, así que como al final del día, si algo pasa, cada quien para su casa, se rompe la taza y cada quien para su casa. Claro. Pero digo, independientemente de eso, sí hay, la legislación sí protege, a lo mejor hay un cónyuge que se dedica más al hogar, al cuidado a lo mejor de los hijos, o específicamente nada más estar en el hogar. Y esa es una aportación muy grande, realmente, si lo ves desde el punto de vista económico. Claro. Bueno, ¿cuánto te cuesta tener una persona que te ayude al servicio de tu casa? O sea, limpieza, cuidado, enfermería, porque también cuidan a alguien. Enfermería, cuando están enfermos, a lo mejor a la cocina. Entonces, eso se toma como aportación al hogar. Entonces, por eso llega un momento en que se equipara la persona que está trabajando de manera externa en la casa y la que aporta la parte económica, pero la otra también aporta su parte al decir, bueno, pues yo me dedico mi tiempo y no tengo a lo mejor tiempo para mí, pero pues estoy aquí en la casa. O no genero
algún costo en efectivo o algo que pueda pagar. Claro. Entonces es tiempo y el tiempo. Y esfuerzo. Y a veces, hijo, cuando nos toca a nosotros estar del otro lado y a lo mejor en la limpieza barrer rápido dices, no, qué cansado estar agachado y recogiendo todas las cosas. Entonces sí está... Por eso yo creo que en algún momento se hacía con la intención de proteger. Realmente ahora ya no, la legislación misma los protege. Entonces nada más es cuestión de... Ojalá que nunca lleguen los casos a las personas que nos están viendo, que nada más se casen y tengan una vida muy, muy feliz y muy bonita, pero la realidad es que la legislación les protege. Entonces, analicen muy bien el tema de la sociedad conyugal. En algún momento, si les es necesario, a veces a lo mejor para un crédito o algo, sí es importante que lo hagan. De todos modos, independientemente de eso, una vez casados por bienes separados, si llegaran a requerirlo en el futuro, se puede hacer el cambio de régimen. Se puede solicitar, lleva también su proceso, es igual con el notario, nada más que si hay una rectificación ante juzgado, el juzgado nos ordena que hagamos la rectificación del acta y se corrige. Pues bien, pues ahora sí que ya tienen aquí los puntos muy importantes para que tomen la mejor decisión de su matrimonio. Bueno, y hoy estamos hablando... por si vamos a cerrar o no, luego la plática se extiende. Sí me gustaría aclarar el tema del matrimonio, porque mucha gente cree que el matrimonio abrió derechos para las personas de la comunidad. Y la realidad es que no. Más bien les permitió acceder a derechos que ya tenían y que no les eran reconocidos. No es que le estemos creando derechos nuevos o derechos que no existían. Es el mismo derecho para todos. Entonces, para la Constitución, desde el artículo 1, donde establece que no podemos discriminar a nadie por ningún motivo, en este caso, si nos abocamos a lo que vemos nosotros, pues bueno, estamos viendo en esta entrevista, pues por el tema sexual. Entonces, no podemos hacer ningún tema de discriminación. Y luego nos vamos al artículo 4, que nos permite que tengamos una familia donde podamos desarrollarnos libremente. Entonces, la idea es esa. Esos derechos ya estaban, más bien los estamos ampliando para que les alcancen a todos y no haya discriminación de por cualquier situación no lo puedan acceder a ellos. Bien, Lick. Pues ahora sí que ya estamos cerrando, Lick, esta entrevista. Y pues bueno, esperemos que les hayan aclarado todas las dudas que tenían en tema del tema de matrimonio, y sobre todo porque estamos justo dando prioridad y sobre todo que conozcan esta información, ya que también una de las líneas que vamos a tomar como Diversidad también es pues más vertientes de otros temas que acontecen dentro de la sociedad, como además del matrimonio, pues también economía, emprendimiento, medio ambiente y pues en general. Así que espero les haya gustado esta entrevista. Hoy hablamos del matrimonio, ya después hablamos del divorcio. Sí, esperemos que nada más que como no. Un tema así muy, muy superficial. Te voy a dejar por aquí un link. Hay sí, claro, una compilación que hizo la Suprema Corte de Justicia de todos los derechos de la que ha adquirido la comunidad. Fue el 2020. Entonces, para que ahí si quieren lo descarguen, está bastante amplio. Tiene cosas... Y también por ahí la Liga del Amparo de 2015, que fue el que les aperturó para que todas las legislaciones... A lo mejor a mí me emociona como abogado leerlo y ver toda esa parte del análisis que se hizo para poder llegar al punto donde dicen, a ver, tu legislación, cualquier estado de la República que diga esto, es discriminatorio y no tienes que modificarlo. Sí, justo hablando de esta gran lucha de años, porque esto ha sido de mucho tiempo, y hoy lo podemos disfrutar ya como personas de las poblaciones LGBT. Lick, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Soy bien malo para las redes sociales. Mi oficialía está en la delegación La Pila. Pueden acudir. El teléfono nada más me sé uno, el WhatsApp no me lo sé. Pero eso se los dejo aquí ya en la tarjetita para que lo tengan aquí. Aquí lo vamos a apuntar, aquí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar para que lo tengan a la mano. De todos modos, cualquier duda, aclaración, no necesitan irse a casar precisamente conmigo, pero cualquier duda que tengan, con toda confianza los podemos estar ayudando para resolverla. No específicamente a lo mejor de los matrimonios. El tema de registro civil es un tema tanto complejo. Claro. Luego hay errores, hay situaciones con la CUR. Entonces pueden solicitar ahí apoyo, se les hace la asesoría para que puedan acudir y resolver sus trámites. De todo, sí, de todos los temas. Sí, todo lo que tenga que ver con registro civil, con toda confianza. Un WhatsApp por ahí, se los dejamos. Ahí en la notaría 15. Para que lo tengan ahí presente y... En la oficialía 15. Con todo gusto los apoyamos. Muy bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este es el primer episodio de esta primera temporada de diversos temas que vamos a tener aquí en Diversidad. Así que esperen nuevos temas y nuevas
sorpresas también. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, un gusto.